No sé quién va a escuchar esto. Tal vez nadie. Tal vez solo quede flotando en la red como un archivo más que se pierde entre millones. Pero necesito sacarlo de mi cabeza. Necesito contar lo que viví, porque desde aquella noche, nada ha vuelto a ser normal. Me llamo Santiago. Soy repartidor. Bueno, lo era. Trabajaba para una app de entregas de comida bastante conocida, ya sabes, de esas que todos usan cuando les da flojera cocinar. No llevaba mucho tiempo en eso, apenas unos meses, pero el horario nocturno me convenía. Menos tráfico, menos supervisión, más propinas. Esa noche en particular era un miércoles. Lo recuerdo perfectamente, porque siempre me tocaba cubrir el cierre los miércoles. Yo ya había hecho unas 5 entregas, casi todas en zonas residenciales. Tenía mi mochila térmica, el celular montado en la moto y unos audífonos que usaba para matar el tiempo entre pedidos. Pero todo cambió con la notificación que llegó a las 11:07 de la noche. Nuevo pedido, pedido 43, restaurante El Fogón del Diablo. Dirección de entrega, Camino Viejo a San Andrés numeral 1321. Col, Lomas del Silencio. El nombre del restaurante no me sonaba, y eso que ya conocía casi todos los locales de comida en la zona. Pero bueno, los restaurantes fantasmas no eran raros, muchos solo existían para las apps. Acepté el pedido sin pensar mucho, como hacía siempre. Llegué al lugar unos 20 minutos después. El GPS me llevó por calles poco iluminadas, con banquetas rotas y casas viejas, muchas de ellas completamente abandonadas. La fachada del supuesto restaurante era una casa vieja de una sola planta, con un letrero oxidado apenas legible y una luz roja parpadeante encima de la puerta. Me bajé de la moto y al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta. Toqué, esperando que alguien saliera con la bolsa de comida, pero nadie respondió. Empujé un poco y se abrió sin hacer ruido. Adentro olía raro, no mal ni bien, raro, como incienso quemado mezclado con algo metálico. El lugar estaba vacío, sin muebles, sin mostradores, solo una mesa al fondo, y sobre ella, una bolsa térmica negra con el logo de la app. «¿Hola?», pregunté, sintiendo cómo se me erizaba la piel. Silencio. A pesar de todo, me acerqué a la bolsa, la tomé y salí de ahí tan rápido como pude. Afuera, la noche se sentía más fría. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir los árboles. Cuando me subí a la moto, miré el celular para verificar la dirección de entrega. Fue ahí donde noté algo raro. La dirección era exactamente la misma. Volví a mirar. Camino Viejo a San Andrés numeral 1321. El pedido había sido generado desde el mismo lugar donde yo acababa de recogerlo. Pensé que era un error del sistema. A veces pasaba, así que marqué al número del cliente, pero me mandó directo al buzón. Me senté en la moto, algo confundido, y justo cuando estaba por cancelar el pedido, me llegó un mensaje. «No te vayas, solo sigue las instrucciones». El mensaje venía del mismo chat del pedido. Tragué saliva. Me pareció una broma muy elaborada, pero entonces llegó otro mensaje, esta vez con un audio adjunto. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Una voz susurrante, casi como un eco, dijo: «Sigue el camino, no te detengas». Y entonces, como si el GPS tuviera vida propia, la app actualizó el destino. Ahora marcaba una ruta hacia un paraje aún más alejado, casi saliendo de la ciudad. No sé por qué lo hice, no sé por qué lo hice, no sé por qué no me fui a casa o apagué el celular. Tal vez por curiosidad, tal vez por esa sensación extraña de que ya estaba demasiado adentro para salir. Así que arranqué la moto y seguí el camino. Lo que vino después fue solo el principio del horror. La ruta me llevó fuera del perímetro urbano, por un camino de terracería que nunca antes había transitado. A los pocos minutos, el pavimento desapareció por completo, y la moto empezó a temblar con cada piedra y bache. Las casas eran ahora un recuerdo distante, reemplazadas por terrenos baldíos, árboles torcidos y maleza. La única luz que me acompañaba era la del faro de la moto. Ni una lámpara ni un poste, nada. Parecía un lugar olvidado por el tiempo. Me decía a mí mismo que seguramente era un pedido falso, un intento de asustarme o simplemente un error del sistema. Pero no podía dejar de avanzar. Había algo en ese silencio que parecía empujarme. Tras unos 20 minutos de andar, la app vibró nuevamente. Había llegado al destino, pero no había nada. Ni una casa, ni una barda, ni siquiera un camino visible más allá de unos árboles espesos. Me bajé, revisé el mapa. Era ahí, entrega realizada, decía el botón en la pantalla. Dudé en presionarlo, pero lo hice. Nada pasó. Me reí nerviosamente. Supuse que había sido una pérdida de tiempo.
Estaba por girarme cuando escuché algo, un susurro, muy cerca de mi oído, pero no había nadie. Todavía no. Volteé en todas direcciones. Nada. Solo sombras y ramas. Un ruido seco, como ramas quebrándose, sonó a unos metros. Y después, una figura. Apenas visible entre los árboles. Alta, delgada, inmóvil. La linterna de mi celular temblaba en mi mano mientras la dirigía hacia donde creí haber visto algo, pero ya no estaba. Y entonces sonó la moto. Se encendió sola. Las luces parpadearon y luego se apagaron de golpe. Me acerqué rápidamente, tratando de apagarla por completo, pero el tablero estaba muerto. Saqué la llave. Aún así, la luz trasera volvió a encenderse por sí sola. Quise correr, pero el suelo bajo mis pies parecía más blando, como si se hundiera. Miré hacia abajo. No era tierra, era algo más oscuro, más espeso, como ceniza mezclada con barro. Entonces, el celular vibró otra vez, un mensaje más. Oh, déjala, camina. No tenía sentido. ¿Dejar la moto? ¿Caminar a dónde? Pero en ese momento, algo dentro de mí me gritaba que lo hiciera, que había una lógica en lo absurdo. Dejé la moto y me interné entre los árboles, alumbrando con el celular. Caminé durante lo que parecieron horas. No había luna, solo el crujido de las hojas, los latidos de mi corazón y... pasos. No eran los míos, venían detrás, a veces a los lados, a veces por delante, pero cada vez que me detenía, también lo hacían. Vi una luz más adelante, blanca débil, como una vela. Me acerqué y encontré una pequeña capilla improvisada, hecha de madera vieja y latas oxidadas. Dentro, había fotografías pegadas en las paredes, decenas, cientos, todas en blanco y negro, personas diferentes. Adultos, niños, ancianos. Algunos parecían dormidos, otros aterrados, todos con los ojos tachados con tinta negra. En el centro una cruz de ramas, y en su base, una caja con el logo de la app. Era la misma que yo había recogido. Pero si ya la había entregado, ¿qué hacía aquí otra vez? Me acerqué con cuidado. La caja estaba caliente, vibraba ligeramente. La abrí. Adentro no había comida, había un espejo roto, y en el reflejo no era mi cara la que se veía, era alguien más. Me paralicé. No podía dejar de mirar el reflejo. No era una distorsión, no era un truco de la luz. Esa cosa que me miraba desde el espejo roto tenía mis rasgos, sí, pero... eran distintos, más alargados, los ojos demasiado abiertos, sin parpadear. La piel, pálida, muerta. Y sonreía. Una sonrisa leve, torcida, como si supiera algo que yo no. Retrocedí de golpe, tropezando con unas piedras y cayendo de espaldas. El espejo se deslizó fuera de la caja y se hizo añicos al tocar el suelo. Cerré los ojos por instinto, pero al abrirlos me di cuenta de que las velas de la capilla ahora estaban encendidas. Todas, y no había viento, ni una brisa, pero las llamas danzaban igual. Un crujido más fuerte, como madera partiéndose, sonó justo detrás de mí. Giré lentamente. La cruz de ramas en el centro había cambiado. Ahora no estaba vacía. Colgaba algo. Un uniforme de repartidor. Idéntico al mío. Me levanté como pude. El pánico me empujaba a salir corriendo, pero mis piernas parecían de plomo. Tomé el celular. Pantalla negra. Lo apagué y encendí. Nada. Solo un reflejo tenue que mostraba, una vez más, la cara que no era mía. Un murmullo comenzó a crecer en el ambiente. No venía de un solo lugar. Era como si las propias paredes de la capilla susurraran. Nombres, muchos nombres. Algunos los reconocía. Eran los nombres de otros repartidores, colegas, algunos que habían dejado de aparecer en los chats del grupo, que habían renunciado sin aviso, que simplemente un día no volvieron a conectarse. La cruz se movió. El uniforme colgante comenzó a balancearse, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Detrás, algo brilló. Era otra puerta, una que no estaba antes. No sabía qué hacer. Irme era casi imposible. Volver atrás no tenía sentido. Así que, como empujado por algo que no entendía, caminé hacia la puerta y la abrí. Adentro, una habitación estrecha. Paredes de concreto sin pintar. En el centro, una mesa con una libreta abierta. Y junto a ella, una cámara. De esas viejas, con rollo. El nombre que lo firmaba me heló la sangre. Luis Ramírez. Luis había sido compañero mío.
Desapareció hace 8 días, justo después de aceptar un pedido nocturno. Pensamos que lo habían asaltado o que había tenido un accidente. Su moto apareció días después, tirada en una barranca. Nadie supo más. Leí un fragmento del último escrito. Me siguen, no me dejan ir. Dicen que si entrego lo que traigo me dejarán ir, pero nunca se entrega del todo. Siempre hay otro pedido, otro destino, otro camino. Solté la libreta, mi estómago se revolvía, y entonces la cámara hizo un sonido. Clic, había tomado una foto sola. El flash iluminó la sala por un segundo. Miré la cámara. La pantalla mostraba la imagen recién capturada. Ahí estaba yo, pero otra vez no era yo. En la foto estaba de pie, frente a la mesa. Pero detrás de mí había alguien, o algo, alto, cubierto con un velo negro. Sus manos apoyadas sobre mis hombros. Me giré de inmediato. Nada, pero sentí el peso de algo invisible. Corrí. Salí de esa habitación, de esa capilla, de ese bosque. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que el sudor me cegó, hasta que ya no supe si estaba llorando o gritando, o simplemente existiendo en un lugar donde el tiempo no era real. Finalmente, llegué de nuevo a la terracería. La moto seguía allí, pero ahora estaba cubierta de tierra, como si llevara meses abandonada. Subí, intenté encenderla, funcionó, no sé cómo. Pero arrancó y regresé por el camino, sin mirar atrás. Cuando por fin volví a la ciudad, el reloj del celular marcaba las 4:03 am. Pero algo estaba mal. Era jueves del siguiente mes. Volver a la ciudad no fue el alivio que esperaba. Todo se sentía igual, pero distinto. Las luces de las calles parpadeaban con un ritmo extraño. La gente caminaba como si nada, pero sus rostros parecían desdibujados, como si yo los viera a través de un vidrio sucio. Cada sonido, cada bocina, cada paso me hacía estremecer. Lo primero que hice fue ir a mi departamento. Pensé en ducharme, dormir, olvidarlo todo, pero al llegar noté algo más raro aún. La cerradura no estaba forzada, pero al entrar, mis cosas no estaban igual. El calendario de la cocina marcaba el 17 de agosto. Yo había salido a trabajar el 10 de julio. ¿Dónde demonios estuve todo ese tiempo? Tomé el celular. Tenía decenas de notificaciones acumuladas, mensajes de mi jefe, amigos, incluso de mi mamá. Muchos preguntaban dónde estaba, otros solo decían bloqueado o pendiente. Revisé el historial de la app de repartos. Todas mis entregas estaban registradas, excepto el pedido 43, nada, como si nunca hubiera existido. Pero lo peor vino cuando revisé mi galería de fotos. Había una carpeta nueva, archivo 43, no la recordaba haber creado. Abrí, había 14 fotos, todas capturas de momentos que nunca viví conscientemente. Yo caminando por el bosque, yo frente a la capilla, yo con la caja negra en las manos, y en todas esa figura alta detrás de mí, siempre detrás. La última imagen me hizo soltar el teléfono. Estaba en mi cama, dormido, pero no era una foto cualquiera. Era reciente, esa misma noche, y en el fondo, frente a la puerta del cuarto, estaba él, más cerca que nunca. Corrí al baño y vomité. Las paredes se sentían cerradas, como si la casa entera respirara conmigo. Llamé a mi mejor amigo, Nico. Le conté una versión ligera de lo que había pasado. Le pedí que viniera, que necesitaba hablar con alguien. Media hora después, Nico estaba en la puerta. Cuando lo abracé, sentí por primera vez en semanas que no estaba solo. «Hermano, te ves de la chingada», me dijo, medio riendo, medio preocupado. Nos sentamos. Le conté lo más que pude sin sonar como un loco. Él me escuchó, escéptico, pero sin burlarse. Me preguntó si lo que había tomado era droga. Le dije que no. Me pidió ver las fotos. Le pasé el celular. Estuvo viendo por un rato, cada vez más serio. «¿Dónde fue esto?» «Camino Viejo a San Andrés». Ya ni sé si eso era real o un truco. «Santiago, esto no es de aquí. Mira esto». Amplió una de las fotos. En la esquina inferior había un símbolo, un ojo dentro de un triángulo invertido. No lo había notado antes. Buscamos en internet. Nada específico, solo foros de teorías conspirativas y páginas ocultistas. Pero, entre tanto contenido basura, encontramos algo. Un hilo en un foro de repartidores. Un tipo hablaba de un pedido 43 que lo había llevado a una dirección abandonada. Decía que después de eso comenzó a perder tiempo, que veía cosas y que alguien lo seguía. El último mensaje era de hacía 2 años.
El perfil del usuario estaba eliminado. Nico se puso serio. Santiago, tienes que salir de esto. No es psicológico. Hay algo aquí. Algo que no podemos explicar. Pero lo peor... Se detuvo, tragando saliva. Es que te marcaron. ¿Qué? Me llevó frente al espejo del baño. Me quitó la camisa. Y ahí lo vi. En mi espalda, justo entre los omóplatos, estaba el mismo símbolo del triángulo con el ojo, como una quemadura. Fresca, roja. Sentí que el piso se me iba. Esa noche no dormimos. Nico se quedó conmigo. Pusimos cámaras, cerramos todo. Pero igual a las 3:0 am en punto, todas las luces se apagaron. Y en la pantalla de una de las cámaras, apareció una nueva notificación. Pedido 43, entrega pendiente. Era yo, frente a mi propia puerta, con la caja negra en las manos. El silencio tras esa última imagen en la cámara era insoportable. Nico y yo nos miramos, sin atrevernos a mover un músculo. En la pantalla seguía apareciendo mi silueta, con la caja negra en las manos, justo frente a la puerta de mi departamento. Pero no había golpeado, no se había movido, y yo estaba allí adentro. Me acerqué a la puerta lentamente, Coloqué el ojo en la mirilla, nada. Pero cuando quité el ojo, alguien tocó 2 veces, suave, preciso. Nico gritó detrás de mí. «¡No la abras, cabrón!». Retrocedí. El celular vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez sin remitente. «Santiago, es tu turno, abre». Nico sacó su celular y empezó a grabar. Quería dejar constancia por si algo pasaba. Yo, por mi parte, trataba de no colapsar. Cada segundo pesaba como plomo. «Tenemos que deshacernos de la caja», dijo él. «¿Cómo? ¿Enterrarla? ¿Quemarla? ¿Dónde la viste por última vez? ¿Dónde la entregaste primero? En la capilla». Nico se quedó pensativo. Luego me miró. «Volvamos. Tal vez eso sea lo que quiere, que completes el ciclo. O que rompas con él». La idea era una locura, pero estar encerrado, viendo cómo me acechaba mi propia silueta desde una pantalla, era peor. Así que salimos, con la mochila térmica y la caja negra dentro, a las afueras de la ciudad, de nuevo. Conforme nos acercábamos al camino de tierra, el ambiente cambió. Como si el mismo paisaje recordara quién era yo. Todo estaba igual, pero más seco, más muerto. Como si en mi ausencia el lugar se hubiera estado pudriendo. La capilla seguía en pie, las velas apagadas. Entramos con cuidado. La cruz seguía ahí, pero ahora colgaba algo más, una máscara negra, sin rasgos, solo el triángulo con el ojo tallado en la frente. Coloqué la caja frente a la cruz. Nico me ayudó a rodearla con sal que habíamos traído por recomendación de un foro esotérico. Luego prendimos una vela blanca. «¿Y ahora?», preguntó. «No lo sé». La caja comenzó a temblar, literalmente, como si algo dentro se agitara. Nico retrocedió. La vela se apagó sola. Las fotos en las paredes de la capilla comenzaron a caer, una por una, y la máscara cayó al suelo, boca arriba. Un chillido rasgó el aire. No era de un animal, ni humano. Era algo ancestral, crudo. Sentimos un golpe de viento tan fuerte que nos tiró al suelo. Cuando abrimos los ojos, la caja ya no estaba, la cruz tampoco. Y en su lugar había una figura, aquella figura. La misma del reflejo, la misma que me seguía. Ahora la veía claramente. Era alta, con brazos largos y delgados como ramas, el rostro cubierto por sombras. Su presencia era imposible de describir, como si el espacio alrededor se doblara a su voluntad. «¿Qué quieres de mí?», grité. La figura levantó una mano. Señaló a Nico. «No, él no», susurré, pero ya era tarde. Nico gritó. Se sujetó la cabeza como si le arrancaran algo desde adentro. Cayó al suelo convulsionando. Yo me lancé sobre él. Lo sacudí, le grité. La figura desapareció en un parpadeo. Todo se volvió silencio. Nico jadeaba, lloraba, murmuraba cosas sin sentido. «Está en mi cabeza, está adentro». Él también me vio. Lo ayudé a levantarse como pude. Salimos de ese lugar. Nos subimos al coche y manejamos hasta la ciudad sin hablar. Dejé a Nico en su casa. Me pidió que no hablara de lo que vimos, que no volviera a buscar respuestas, que lo dejara así, pero yo sabía que no había terminado. Esa noche, al revisar el celular, encontré un archivo nuevo. Entrega completada, pedido 43, pero abajo, en letras pequeñas, pendiente, reasignación próxima, repartidor seleccionado, y mi nombre ya no estaba. Era el de Nico.
Desde esa noche, Nico dejó de ser el mismo. Ya no contestaba llamadas, no salía, no respondía mensajes. Me acerqué a su familia, a sus amigos, pero nadie sabía mucho, solo que estaba ausente, como si se hubiera encerrado en sí mismo. Como si ya no fuera él. Volví a visitarlo una semana después, me abrió la puerta con una expresión que no reconocí. Su piel estaba más pálida, sus ojos más hundidos, pero lo que me heló la sangre fue ver su cuello. Justo debajo de la oreja tenía marcado el mismo símbolo, el triángulo, el ojo. Me invitó a pasar. Nos sentamos en silencio. Tenía la televisión encendida sin volumen. Una grabación en loop mostraba una cámara de seguridad apuntando hacia la entrada de su casa. En la pantalla, una figura estática, la misma de siempre, parada, esperando. ¿Qué quiere?, le pregunté. No lo sé, a veces creo que solo observa. Otras veces, susurra. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Entregarlo? Me miró con resignación. Yo también tengo que hacerlo, ¿no? Él eligió. Intenté convencerlo de que no lo hiciera, que escapáramos, que destruyéramos lo que fuera que nos marcó. Pero Nico ya no estaba ahí. Lo entendí en su mirada, en su tono. Solo quedaba el envoltorio de mi amigo, y algo más adentro. Esa fue la última vez que lo vi. Días después, su familia reportó su desaparición. Dijeron que salió con su mochila de repartidor. Nunca regresó. Su moto apareció en un río seco, oxidada, con las llantas llenas de tierra cenicienta. Yo quise dejarlo todo, borrar la app, cambiar de ciudad, pero el pedido 43 no se cancela, no del todo. Y cuando uno lo recibe, cuando uno lo entrega, queda marcado. Cada noche a las 3:00 am, escucho un par de golpes en la puerta. No importa en qué ciudad esté, ni cuántas veces me mude. Siempre son 2 golpes, siempre suaves, siempre precisos. Y entonces lo sé, sigue ahí, esperando que alguien más abra, esperando que alguien más abra, esperando que alguien más acepte el siguiente pedido. Si llegaste hasta aquí, quizá entiendas por qué algunas puertas es mejor no abrirlas. ¿Y por qué ciertas entregas no aparecen en los registros oficiales? Si alguna vez te llega una notificación sin remitente, si escuchas un par de golpes suaves en medio de la madrugada, recuerda que hay historias que no son solo relatos. Y si todavía no te has ido, puede que ya estés marcado también. Pero bueno, algunos paquetes, dicen, llegan justo a quienes saben escuchar. Nos vemos en el siguiente reparto.